Muy buenas noches, licenciado Juan Carlos Contreras. Hoy le estaremos disertando el tema Los 10 años de primavera en Guatemala. Aquí en la siguiente diapositiva puede ver a quiénes integramos el grupo. Y los temas a tratar serán la revolución del 20 de octubre de 1944, la constitución de 1945, el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, que incluye las leyes promulgadas durante su gobierno, las instituciones estatales creadas durante el mismo, y por último el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y el decreto 900 de la reforma agraria. Entonces le dejo el tiempo a mis compañeras. Buenas noches, licenciado. El día de hoy le voy a exponer el tema de la caída de Jorge Ubico. Mi nombre es Natalie Yasmín Urias Gutiérrez. Bueno, Jorge Ubico Castañeda se postuló a la presidencia de Guatemala en 1926, pero perdió las elecciones, finalmente alcanzando la presidencia en 1931 y se mantuvo en el puesto hasta el 1 de julio de 1944. Para iniciar la historia, en el mes de junio se proclamaron manifestaciones populares de civiles de género masculino. Se puede mencionar que en el 14 de junio de 1944 se detuvo a un grupo de estudiantes de la universidad porque repartían pequeños volantes que decían: demuestren su patriotismo no asistiendo al desfile del 30 de junio en homenaje al dictador. Hubo un movimiento del 20 al 25 de junio donde se hizo una rebelión de las primeras pistas de una revolución armada. El 25 de junio el magisterio guatemalteco se vistió de luto. Fue el asesinato de María Chinchilla, donde causó un enfurecimiento a la población. El 29 de junio, en el Parque Central, frente al Palacio, gritaban a viva voz que renuncie el dictador Jorge Ubico. El 1 de junio se cumplió la proclamación del pueblo y se anunció la renuncia de Jorge Ubico, dejando en sucesión a un triunvirato militar: Ponce Baides, Buenaventura y Villagrán, conocedor por ser corruptos, asesinos y borrachos, porque tenían la idea que estos siguieran con el sistema de corrupción. Desde luego hubo una junta donde le ceden todo el poder a Baides. Para evitar problemas, eso sucedió el 3 de julio, donde recibieron $200,000 cada uno de los militares que quedaron, que fue Buenaventura y Villagrán. Ponce Baides sube al poder días después, que fue el 4 de julio. Sus intenciones eran quedarse en el poder como presidente, como había hecho Jorge Ubico. Ponce Baides debía llamar elecciones. Nadie deseaba participar por miedo a represalias que tendría contra ellos. El 2 de septiembre de 1944, Juan José Arévalo Bermejo, candidato blanco, quedará a continuación mi compañera con el tema. Pero como punto final, en la fecha del 15 de septiembre, el presidente Ponce Baides obligó a grupos de indígenas a marchar con una fotografía en el cuello y machete en mano como apoyo a su presidencia. Bueno, esa es toda mi exposición. Dejo en palabra a mi otra compañera. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Olguita Saray Paredes Urbina y la compañera anterior nos habló como las primeras fases, que fue la verdadera decisión de empezar un movimiento armado. Así que ahora hablemos de los eventos, de lo que podría llamarse la segunda fase. En primer lugar, el pueblo guatemalteco acababa de lograr derrocar a Jorge Ubico. Por lo tanto, no se sentían con la suficiente fuerza para hacer lo mismo con el nuevo dictador Baides. Y aparte de eso, varios grupos estaban presionando al presidente Baides para que no estuviera dentro de las elecciones, pero él tenía la idea de quedarse totalmente en el poder como había hecho su antecesor. Y aparte de eso, los maestros empezaron de nuevo movimientos, ya que querían conmemorar a su mártir, María Chinchilla, que había muerto el anterior 25 de junio del mismo año.
y estaban pidiendo mejores formas laborales y también que se empezara a respetar la democracia dentro del país. Pero un evento que se puede marcar bastante, que hizo darse cuenta a toda la población que realmente había que empezar a hacer algo, fue la madrugada del 1 de octubre. Fue el asesinato del periodista Alejandro Córdoba, uno de los fundadores, creador del periódico El Imparcial, quien también había promovido a Carlos Federico Mora y que también había estado usando el tiempo para poder darle la verdad a los guatemaltecos a través de su periódico. Él fue asesinado por miembros del Estado y esto realmente creó un despertar en la mente de la población por empezar a hacer un movimiento, a hacer algo que para derrocar al nuevo dictador. Y aquí entra un personaje que se estará profundizando un poquito más adelante, que es Jacobo Arbenz Guzmán, que junto a Manuel Torello y Francisco Arana, quienes son tres grandes exponentes dentro de la revolución del 20 de octubre de 1944. Pero regresando a Jacobo Arbenz Guzmán, luego de presenciar la entrada forzosa del ejército a la asamblea que se estaba llevando a cabo para la elección del nuevo presidente, él incluso llegó a pensar en darse de baja, pero no lo hizo en ese mismo instante. Por lo tanto, muchas personas creen que la revolución se llevó exactamente el 20 de octubre, pero en realidad por varias razones. Por ejemplo, que el presidente Biden estaba como que ya tenía una idea de que se estaba creando alguna clase de movimiento para derrocarlo. Esto hizo apresurar las cosas. Por lo tanto, la revolución inició por la noche del 19 de octubre y iniciaría con la toma de la Guardia de Honor, a la cual recientemente había llegado un nuevo armamento. Y incluso el presidente Biden dio la orden directa de repartirlo entre las tres, entre las tres casas militares más grandes de ese momento. Pero el conocido a Francisco Arana tomó la decisión arriesgada de enviar el armamento, pero de manera incompleta o sin que funcionara. Y le salió bastante bien porque para la noche, aproximadamente a las 11 de la noche, ya se había logrado tomar la Guardia de Honor. Y por la madrugada del 20 de octubre ya se tenía la presencia de Arbenz Guzmán, quien con metralleta en mano estaba tocando las puertas para que estudiantes, profesores y civiles en general se unieran a la lucha. Ya los tanques fueron desplegados en el trayecto de la mañana del 20 de octubre. Y al filo del mediodía, Biden dio su renuncia oficial. Por lo tanto, la bandera blanca ondeó sobre el asta del Palacio Nacional. Aquí terminaría lo que es la fase de la revolución. Así que iniciaríamos con el siguiente tema. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Cindy Joana Ramos González. Hoy le voy a exponer sobre la Constitución de 1945. La lucha contra el comunismo no ha terminado, apenas ha iniciado. Rosell, 1954. Desde la obtención de la independencia en 1821 hasta 1944, las tendencias políticas en Guatemala se canalizaron a través de dos corrientes, la liberal y la conservadora. Los acontecimientos políticos de mayor importancia durante ese periodo fueron la ruptura de la Federación Centroamericana en 1839, causada por fuerzas conservadoras, y la Revolución Liberal de 1871. Esta última inició la modernización del país mediante la separación de la Iglesia del Estado. Cambios en los sistemas de tenencia de las tierras, el desarrollo de las comunidades, el transporte, el impulso al cultivo del café, al comercio exterior y la democracia del sistema educativo. El mito del dictador Jorge Ubico Castañeda, que se forjó tras su salida del poder en 1944, cierto nacionalismo conservador y violento, la idea del adversario que se fraguó, a una propagación de la idea del terror revolucionario. Todos ellos fueron los factores definitorios de una manera de entender la realidad que denominó Guatemala durante la mitad del siglo XX. Para más allá de su uso inmediato, el discurso de la contrarrevolución fundó una época caracterizada por el terror del Estado en un país denominado por una oligarquía terrateniente. El gobierno derrocado había sancionado una ley de reforma agraria, lo que desató un proceso de movilización político
en los albores de la Guerra Fría. Aquel derrocamiento fue la primera intervención de Estados Unidos en América Latina. Tales son los elementos que otorgan al caso las ideas de la contrarrevolución en Guatemala. A las 21:15 del 27 de junio de 1954, el presidente Jacobo Armes Guzmán anunciaba su renuncia. Así, ya al mediodía del 28 de junio, se conformó una junta de gobierno integrado por el coronel Carlos Enrique Díaz, en calidad del presidente, el coronel José Ángel Sánchez, del Ministerio de la Defensa, y el coronel Elfejo Monzón. A esto se llevó gracias a la visita que el jefe de la estancia de la CIA en Guatemala, John Doherty, y su ayudante Eno Jobin y el coronel Elfejo Monzón, haciendo al nuevo presidente de Guatemala la misma noche del 27 de junio de 1954. El teniente coronel Carlos Castillo Armadas ordenó al ejército otro bombardeo aéreo. Horas más tarde, ese mismo 28 de junio, la Junta aceptó dialogar con Castillo Armas en San Salvador. Pero Díaz no llegaría a esa reunión de negociación. En la madrugada del 28 de junio, el ejército daba un golpe de estado a Díaz y al coronel José Ángel Sánchez, quienes finalmente serían sustituidos por el coronel Mauricio Dubois y el coronel Luis Cruz Salazar. El coronel Monzón pasaría a ser el presidente de la Junta. Tras las victorias del 29 de junio, 1 de julio y 20 de octubre de 1944, el movimiento revolucionario rápidamente se institucionalizó. La Junta de Gobierno convocó a elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente. La constitución resultante fue expresión de los alcances que el movimiento llegaría a tener. Con la nueva constitución, la atención se centró en los comicios de los que resultaría electo el primer gobierno de la revolución. A pesar de contar con una amplia mayoría, el doctor Arévalo Bermejo, que regresaba de su exilio en Argentina. Así, desde los inicios del primer gobierno revolucionario, la política forcejeó con la conspiración, el complot, la violencia y el empleo de medios ilegales para imponer posiciones estuvieron siempre presentes en el repertorio de los medios de acción de una parte de los actos. El 27 de septiembre de 1947, Juan José Arévalo informaba acerca del intento de golpe de Estado. La calificación de las fuerzas desde aquellas tempranas fechas confabularon contra el régimen. Arévalo refiere: hay dos cosas en que coinciden estos conspiradores. En primer lugar, su ánimo vengativo. En segundo lugar, el calificativo que dan al gobierno llamándolo comunismo. Buenas noches, mi nombre es Lisbeth Patricia Rodríguez Juárez. Prosiguiendo con el tema de la Constitución de 1945. Se dice que esta era la ley fundamental de la República de Guatemala, aprobada el 15 de marzo de ese año y que estuvo vigente hasta 1954. Esta se elaboró sobre la base de un proyecto en asociación, o sea, una asociación de abogados preparado por los licenciados Francisco Villagrán, José Falla y José Rolls Bennett. Dicha constitución incorporó, además de los derechos individuales ya reconocidos, los económicos y sociales, como el salario mínimo, las jornadas de trabajo, descansos y vacaciones, la sindicalización libre, huelga y paro, trabajo de mujeres y menores, indemnización por despido, jurisdicción privativa, la seguridad social y servicio civil. Declaró el voto obligatorio y secreto para los ciudadanos alfabetos optativo y secreto de mujeres, y optativo y público para los analfabetos. También institucionalizó el principio de la internabilidad en el poder y reconoció el derecho de rebelión. Amplió las facultades del Poder Legislativo y disminuyó las del Ejecutivo. Designó al presidente como comandante en jefe del Ejército con autoridad para nombrar al ministro de la Defensa. No así el jefe de las Fuerzas Armadas, quien sería escogido por el Congreso de la República de una terna propuesta con el Consejo Superior de la Defensa Nacional. Además, calificó al ejército de apolítico y esencialmente profesional, obediente y no deliberante.
creó el Consejo de Ministros, encargado de conocer los asuntos de importancia, y colocó a sus miembros bajo el control del Poder Legislativo en un régimen semiparlamentario que los obligaba a presentar un informe anual al Congreso. Dicho régimen permitía además que los ministros fueran interpelados por cualquier acto de gobierno, excepto los referidos a asuntos diplomáticos o militares. Declaró de interés público el problema indígena. Reconoció la propiedad privada, pero condicionada por su función social. Autorizó la expropiación forzosa de tierras por causa de utilidad pública o interés social. Reconoció la doble nacionalidad para los centroamericanos. Facilitó la naturalización de españoles e iberoamericanos y autorizó el desempeño de funciones públicas por extranjeros. Declaró a Belice parte del integrante del territorio guatemalteco. Creó entidades autónomas como para dirigir los sistemas de seguridad social y de banca central, la educación superior universitaria y también el gobierno local en municipalidades electas popularmente y un sistema de fiscalización hacendaria en manos de un tribunal privativo. Reconoció la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la dignificación del magisterio. Autorizó las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos, con los que se legalizaba una vieja costumbre que se practicaba en violación a lo prescrito por las leyes liberales. Esto estuvo vigente hasta 1954, en el año que la derogó la Junta del Gobierno que presidía el coronel Carlos Castillo Armas. Sigue mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Edwin Josué Archila Gregorio y hoy acerca de la Constitución de Derechos Étnicos, la experiencia de 1945 y 1985 en Guatemala. A la raza se le puede decir más afectada, o como los liberales las denominaban como indios. Fueron las más afectadas, las cuales fueron despojadas vilmente de sus tierras por el simplemente hecho de ser de diferente color o de diferente aspecto. Y fueron despojadas con la vil justificación de que ellos los consideraban perezosos y no capaces para poder trabajar esas tierras, y por eso fueron vilmente despojadas. Una justificación para esa época muy buena, pero en realidad es un poco vil. Y en la época liberal fue donde más se acentuó el odio y la separación entre indios y los ladinos, ya que comenzaron a rebelarse los indios, ya comenzaban a expresarse de su inconformidad, de que no les gustaba el trato o el maltrato, y lo más bajo que llegaron a caer o fueron sometidos fue al trabajo forzoso, que los obligaban a trabajar, los ponían a trabajar gratuitamente, sin tener ningún tipo de pago, y los ponían a trabajar solo por el simple hecho de ser diferentes aspectos o ser considerados indios. Y pasó las reformas sociales de la Revolución de Octubre, se plantearon a partir de su discurso constitucional que derogó la Constitución Liberal del 11 de diciembre de 1879, impregnada de liberalismo teórico, y uno de los pilares básicos fue la defensa y la prioridad de la propiedad privada, un ejecutivo con poderes muy amplios encabezado por el dictador en turno. Y el voto fue restringido a los ciudadanos que posean renta, oficios o industrias que les provea a su sustento. O sea que ese voto solo era especial para las personas que tenían, industrias o que tenían un tipo de poder y tenían mucho dinero. Y de ahí se trata la denominación voto censitario, que más bien era en contra a los denominados indios, ya que ellos no podían votar y mucho menos tener cargos públicos. Y en la economía recordemos que las relaciones de producción no eran abiertamente salariadas. Los indios eran mal pagados, mal tratados también, y algunos sí se les pagaba, pero no era acorde a lo que trabajaban, se les pagaba muy poco de diferente manera. Y estas maldades persistieron hasta 1944.
La Constitución Liberal se aprobó el 8 de diciembre de 1879 y constaba de 104 artículos. Era una constitución laica, centralizada y sumaria. Dice que aquí era una constitución laica, o sea que no era solo beneficiaba a cierta parte, y más bien era en contra de los indios, ya que les quitaba derechos o no se los daba. Esto estuvo vigente hasta 1944, y la cual se reformó 8 veces. En fin, la raza, por así decirlo, que más sufrió fueron la denominada indios, que fueron despojadas, y no simplemente despojadas, sino que obligadas a trabajar en las mismas tierras las cuales les fueron robadas. Y esta ha sido mi exposición, y le dejo con mi siguiente compañera. Mi nombre es María Josefina Guadalupe Méndez Sánchez. Les voy a hablar sobre el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Nació en la ciudad de Guatemala, Taxisco, el 10 de septiembre de 1904. Murió en 1940, hijo de Mariano Arévalo, un agricultor, y Elena Bermejo, una docente. Fue presidente desde 1945 hasta 1951. Duró en la presidencia 6 años. En 1922 obtuvo el título de maestro de educación primaria. Inició su carrera literaria al fundar y colaborar activamente con la revista Alba. Y en 1926 ingresa a la USAC a iniciar la carrera de abogado y notario, carrera que no culmina. Tras escribir su primera obra literaria, viajó por primera vez a Europa y obtuvo una beca concedida por el gobierno de Lázaro Chacón, perdón. Él en ese tiempo estaba dando becas para docentes que quisieran estudiar en el extranjero, pero tuvo que competir con otros docentes, y tras ganar la beca fue a estudiar a Europa. Ahí sacó su doctorado en filosofía y ciencias de la educación. Tras escribir su tesis, Pedagogía de la Personalidad, fue una de las mejores tesis y fue publicada. Ese fue como un libro que él escribió. Y regresa a Guatemala. Él se había ido de Guatemala ya que había tenido como confrontamientos políticos con Ubico, y decide irse, pero regresa de Argentina, ya que uno de sus amigos antiguos lo llaman y le dicen que necesitan a alguien para que ingrese, para que participe en las siguientes votaciones para candidato presidencial, y es ingresado al partido Acción Revolución. En diciembre de ese mismo año gana las elecciones con un 86%, y el 15 de marzo de 1985 es investido como presidente de Guatemala. Él ganó gracias a jóvenes universitarios y progresistas. Arévalo es recordado como el político más honesto y eficaz. También es recordado por sus obras literarias como Método Nación, Pedagogía de la Personalidad, Adolescencia como evasión del entorno, y escritos filosóficos y pedagógicos. Pero también es bastante recordado por la creación, la fundación de la Facultad de Humanidades. Los dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Doris Beatriz Méndez Sánchez y les voy a hablar sobre las leyes promulgadas en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. En la primera tenemos la emisión del pensamiento, que fue promulgada el 13 de mayo de 1948, la cual no censuraba ni coaccionaba el libre pensamiento en el país. Seguidamente tenemos que creó el Código de Trabajo en 1947, donde demostró que el sistema judicial tenía problemas para ajustarse a cambios. Entró en vigencia el 1 de mayo de 1947 en conmemoración al Día Internacional del Trabajo. Se desarrolló en los lineamientos contenidos en la Constitución creada en 1945, que por primera vez en la historia, la Constitución concedía todo un capítulo y 13 artículos al tema del ejército, asentando un modelo que sería reformado en las siguientes constituciones. Asimismo, creó el Consejo Superior de la Defensa Nacional, que era un órgano de consulta constituido por 15 miembros y dividido en los cargos superiores y operativos del ejército, que eran el primero, que era jefe de Estado Mayor del Ejército, que era designado por el Congreso, y el segundo, que era el ministro de la Defensa Nacional,
donde Arbenz fungía como ministro de la Defensa, quien fue el primer ministro, puesto que antes era llamado como Ministerio de Guerra. Entre ambos eran los gobernadores quienes mantenían rivalidades durante los 10 años de vigencia de la Constitución de 1945. Años más tarde se pide que el ejército forme parte de la misma. También tenemos que creó el Banco de Guatemala, impulsado por los aires renovadores de la Revolución de octubre de 1944, que consistía en otorgarle al Banco de Guatemala la calidad de banco estatal y la facultad de realizar una política monetaria que fue creada para el crecimiento ordenado de la economía nacional. También tenemos que creó la ley de arrendamiento forzoso de las tierras ociosas, que fue el decreto ley número 712 del año de 1944, la cual obligaba a los propietarios que hubieran dado parcelas en arrendamiento durante los últimos 4 años, a seguir haciéndolo por 2 años más. Además, exigía a los terratenientes que tuvieran tierras ociosas a arrendarlas. También pedía que se cobraran más del 5% de la cosecha obtenida del trabajo del obrero. A continuación los dejo con mi compañero para que sigamos escuchando sobre el tema. Buenas noches, mi nombre es Jeremías López Coronado y mi número de carnet es 2021-524-38. Yo les voy a hablar de las instituciones estatales creadas por Juan José Arevalo Bermejo. Creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También creó la Universidad Popular. Esta institución fue fundada en 1922 y estaba cargada de la educación. También fundó el Instituto Normal de Señoritas Centroamericana, Instituto Normal Mixto Rafael Akeche, el Instituto Normal Mixto Nocturno, la Escuela Normal Rural Alameda y de las escuelas tipo federación. Fundó la Facultad de Humanidades como su departamento de pedagogía e inició un periodo de cultura. Los dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Adelina Elizabeth López Bardales y pues yo les hablaré acerca de lo que fue la vida de Jacobo Arbenz Guzmán, que nació el 14 de septiembre de 1913 en Quetzaltenango. Sus padres fueron Jacobo Arbenz Grobli, quien era un inmigrante suizo de origen campesino, y su madre, que se llamaba Octavia Guzmán Caballeros, una mujer quetzalteca de la clase media, quienes procrearon 3 hijos, Ana Arabella, Juan Jacobo y Octavia Silvia. Ahora les hablaré un poco acerca de lo que sucedió en la revolución, un poco de la vida de... Dice que él perteneció al grupo de militares que protagonizaron en la revolución del 1944 y fue conocido como el soldado del pueblo. Fue elegido como presidente de Guatemala en las elecciones de 1950 y asumió el cargo el 15 de septiembre del año 1951. Jacobo Arbenz, en su discurso inaugural, proporcionó sus 3 objetivos fundamentales para su plan de gobierno. El primero sería convertir a Guatemala de un país dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente autosuficiente y transformarlo de un país atrasado y de economía predominante feudal en un país moderno y con economía de mercado. El 27 de junio de 1954 fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el gobierno de Estados Unidos, con el patrocinio de la United Fruit Company y ejecutado por la CIA, mediante la operación PB-Success, que lo sustituyó por una junta militar que finalmente
entregó el poder al coronel Carlos Castillo Armas. Fue acusado de ser comunista y atacar los intereses de los monopolios. Tras el golpe, tuvo que escapar a un torturoso exilio en Uruguay y México y dejar a su familia e hijos. Sufrió desprestigios orquestadas por la CIA. Y finalmente, en el año 1971, en la Ciudad de México, muere Jacobo Arbenz Guzmán. Eso ha sido todo. Lo dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Damaris Roxana Agustín Martínez. El tema que yo le voy a exponer es acerca del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. El 15 de marzo de 1951 se elige Jacobo Arbenz Guzmán como presidente de Guatemala. Estando Arbenz en el poder, inició a promover leyes a favor de la modernización capitalista y la búsqueda de un país independiente, basado en propuestas democráticas. Promueve una Guatemala más industrializada en diversos sectores del país, como por ejemplo la construcción de la carretera al Atlántico, buscar la nacionalización de las empresas eléctricas, continuar con las reformas educativas, logrando la creación de más escuelas normales rurales, promover programas de alfabetización. Durante este corto gobierno que vio su fin trágico en 1954, Arbenz buscó una modernización capitalista y un país independiente, basado en propuestas democráticas, alcanzando uno de sus logros más grandes con la reforma agraria, que más adelante mi compañera les explicará, que buscaba la redistribución de tierras que no estaban siendo labradas en el país y darlas a los campesinos para cultivar, ya que en esa época el 76% de los habitantes poseían únicamente el 10% de las tierras, mientras el 2,2% poseían 70%, aunque la mayoría no estaban trabajadas. Arbenz inicia un proceso por el cual expropia, quita tierras a compañías extranjeras, siendo las más afectadas la United Fruit Company, mientras se dan créditos para la producción y capacitación, logrando tener una revolución apoyada por medio de estudiantes, maestros, campesinos y hasta políticos y militares que buscaban dejar atrás las desigualdades sociales. Acción muy bien vista dentro del territorio de Guatemala, pero no en territorio exterior. La expropiación de tierras de la UCO causó diferentes conflictos de intereses en los Estados Unidos, por lo que se comenzó una conspiración y una campaña venida desde el territorio norteamericano, liderado por la CIA, que buscaba desprestigiar al presidente y tachar su gobierno de socialista comunista. Esta acusación causó mucho impacto por la situación mundial que se vivía contra los pensamientos comunistas, por encontrarse a media Guerra Fría, como lo que la hacía, junto con apoyo de la clase social alta en Guatemala, y un golpe de Estado el 18 de junio de 1954, dejando al general Carlos Castillo Armas al mando de Guatemala, un general cuidadosamente seleccionado que serviría de agente que cumpliera y protegiera los deseos del gobierno estadounidense. Esto ha sido mi exposición, la dejo con la siguiente compañera. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Andrea María Flores Hernández y yo voy a hablar sobre el decreto 900 o la reforma agraria. Y es que en Guatemala fue una de las metas principales del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, el cual tuvo su cargo de 1951 a 1954, con la cual pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio o minifundio, la cual se había hecho común en Guatemala a partir de la promulgación del decreto 170 o de la ley de redención de censos por el gobierno del general Justo Rufino Barrios en 1877 y las concesiones que este y los gobiernos liberales que lo siguieron hicieron a ciudadanos alemanes y a la compañía estadounidense United Fruit Company. Esta modificación de la tendencia de la tierra se lograría al expropiar tierras ociosas de los grandes latifundistas para poder darlas el usufructo a quienes no las tuvieran. Dicho esto, este procedimiento se lograba por medio de los comités agrarios locales, los cuales recibían denuncias de tierras en estado ocioso, que pasaban a los comités departamentales y finalmente pasaban al Departamento Agrario Nacional,
La reforma pretendía permitir a los campesinos tener tierras para trabajar y darles la oportunidad de tener más ingresos. La reforma agraria causó numerosos cambios en Guatemala, ya que muchos campesinos fueron bendecidos de esta reforma a costa de los dueños de las tierras ociosas. Por este impacto en las tierras de la United Fruit Company, o UFCO, en 1954 la oposición encontró al patrocinador que necesitaba para obligar al presidente Arbenz a renunciar a la presidencia. La CIA, de la nada, varios funcionarios tenían fuertes intereses en la United Fruit Company o en el Departamento de Estado. Organizó el plan de operaciones que terminó en la invasión liderada por el coronel Carlos Castillo Armas, quien derogó a la ley de la reforma agraria, y restauró las tierras a los propietarios que habían obtenido durante los gobiernos liberales que se iniciaron en 1871. Muchas gracias. Esta fue nuestra exposición sobre el tema los 10 años de la primavera en Guatemala. Y terminamos con la frase que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que tomar en cuenta todos los movimientos y gobiernos, como lo fue la revolución del 20 de octubre de 1944, la constitución de 1945, el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, porque tenemos que tomar en cuenta tanto las cosas positivas como negativas que salieron de estos y poder tomar esas bases y crear un mejor futuro para nuestro país. Muchas gracias.